Eh, la semana pasada estuvimos hablando nuestro primer tema acerca de la armadura de Dios y hablamos de la importancia de vestirnos con la verdad, ¿verdad? Hablamos de la verdad. Ahora, es interesante porque cuando leemos en el principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios y pecan en contra de Dios, vemos que de inmediato tanto Adán como Eva empezaron a sentir vergüenza y culpa, ¿cierto? Entonces dice la palabra que ellos empezaron a esconderse de Dios porque se sintieron desnudos. Y ellos lo que hicieron para cubrir su desnudez es que con hojitas, ¿verdad? Cosieron ciertas hojas y se las pusieron porque sentían vergüenza, ya que se descubrieron que estaban desnudos. Pero cuando Dios ve que el hombre y la mujer pecan en contra de Dios, Dios en su amor y su misericordia los viste, ¿verdad?, con nuevas pieles. Sacrifica un animal y les pone pieles para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Pero hoy en el Nuevo Testamento podemos encontrar que el Señor ahora nos viste con una nueva ropa, con un nuevo linaje para cubrirnos de las artimañas del enemigo también. Ahora somos revestidos con una nueva vestidura. Y es interesante porque el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios algo interesante, que es la descripción de la armadura de un soldado. Hablamos la semana pasada que el apóstol Pablo estaba preso, pero estaba preso en su domicilio con un soldado romano. Y como él todo el tiempo pasaba con él, ¿verdad?, describió la armadura del soldado, pasándola de manera increíble en cómo nosotros podemos utilizar esa armadura también de una manera espiritual. Pero quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6, capítulo 10, versos 10 al 17, vamos a estar leyendo estos versículos que son la base de nuestra serie de mensajes. Dice: por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, muchas gracias, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo constantemente utilizaba una metáfora dentro de sus cartas. Y esta metáfora tenía que ver con militar en la fe, con pelear en la fe. Constantemente podemos ver que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla, y hace este énfasis en una pelea. Le dice también a Timoteo: soporta las dificultades como buen soldado, nuevamente hablando, ¿verdad?, de una milicia. Pero también le dice, termina en 2 de Timoteo capítulo 4, él termina diciendo: yo he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo nos deja ver que en la vida cristiana, cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a diferentes problemas, luchas, adversidades, como tú quieras llamarlo.
En la vida cristiana va a haber momentos difíciles, cruciales, en los cuales tú y yo vamos a tener que atravesar. Ahora, esta batalla no es opcional. Esta batalla tú y yo, si estamos dentro del Evangelio, tarde que temprano vamos a tener que atravesarla. Tal vez tú puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Eso yo no lo creo. Yo ya no tengo dificultades. ¿Cómo si estamos en Cristo vamos a tener dificultades? Eso es imposible. Ahora en Cristo ya no hay problema. No, déjame decirte, aún estando en Cristo, la mayoría de nosotros vamos a tener problemas, dificultades, porque de alguna manera nos pasamos al bando contrario. Ahora somos parte de un bando contrario donde un enemigo se quiere levantar en contra de nosotros para destruirnos, para derribar nuestra fe. Y si tú no te encuentras en dificultad o no te encuentras en problemas, tal vez puede ser porque tú estás caminando en la misma dirección que el enemigo. A lo mejor tu vida no tiene problemas porque sigues haciendo prácticamente lo que el enemigo quiere que tú hagas. Pero cuando tú de alguna manera quieres o deseas cambiar tu vida, cuando tú decides ser diferente, cuando dices, yo ya no quiero estar en lo mismo, quiero caminar de manera distinta en mi vida, en ese momento entonces el enemigo va a tratar de desviarnos y sacarnos del camino correcto. ¿Me estás siguiendo? Es por eso que el apóstol Pablo nos da esta advertencia y podemos encontrar que nos dice, tengan cuidado con las artimañas del enemigo. Hablábamos la semana pasada que el enemigo es una persona mentirosa, es un engañador. Y de alguna manera la manera de poder combatir al diablo es vestirnos de verdad. Porque el enemigo habla con mentiras, pero los que estamos en el Señor hablamos con la verdad. Y ahora el apóstol Pablo nos habla de un segundo elemento que es importante que tú y yo como cristianos nos vistamos. Y esta es la coraza de justicia. Ahora, esto no es algo que habla al azar el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de vestirnos con la coraza de justicia, no lo dice simplemente porque en ese momento, como ya lo mencioné, ve al soldado y ve que el soldado usa una coraza, sino que el apóstol Pablo, al conocer la escritura, al conocer la palabra de Dios, cita un versículo que está en el libro de Isaías 59. Y el apóstol Pablo en Isaías 59 cita al profeta, porque el profeta habla que el pueblo de Israel está en rebelión, que el pueblo de Israel está en contra de Dios. Y no sé si por ahí lo tenemos, dice Isaías 59 del 15 al 17, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue el puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pareció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó y su brazo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. El apóstol Pablo conocía este versículo y sabía que había una temporada en el pueblo de Israel donde el pueblo de Dios se había alejado del Señor, pero el apóstol Pablo recordó al profeta Isaías diciendo, hubo un momento donde fue necesario vestirse nuevamente de esta coraza de justicia, fue necesario de vestirse de este yelmo de salvación. Y cita en este pasaje de Efesios lo que el profeta Isaías anunció tiempo atrás. Pero cuando Pablo piensa en la coraza de justicia, está pensando en una pieza pesada que en aquel tiempo los soldados utilizaban para su protección. No sé si me ayudas ahí con la primera imagen. La de ándale. Bueno, creo que por ahí se puso al revés, pero esta primera imagen de mi mano derecha era como la forma
o la figura que los soldados romanos utilizaban dentro de su armadura. Ahora, la armadura del soldado romano era una armadura muy pesada. Regularmente podía pesar de entre 20 a 25 kilos la armadura de un soldado romano. Y lo más pesado que el soldado romano cargaba en aquel tiempo era esta coraza, que es como este chaleco antibalas que usan los policías hoy en día, ¿verdad? Y esta podía llegar a pesar hasta 10 kilos. Imagínate cargar con 10 kilos, ¿verdad? Todo el tiempo en tu pecho, en tu espalda. Era algo pesado, era algo difícil de llevar, pero el soldado sabía que tenía que llevarla sí o sí, porque era una pieza fundamental para cubrirlos de ataques de enemigos. Cuando alguien, ¿verdad?, quería atacar a un soldado romano, ellos sabían que había partes vitales en su cuerpo que era importante cuidar. Porque ellos sabían que esta coraza podía cubrirlos de ataques que fueran fatales para su vida, ¿verdad? Y esta coraza era una coraza muy pesada que regularmente los romanos utilizaban. Ahora, pero la pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo habla acerca de la coraza de la justicia? ¿Por qué no dijo cubrirse con la coraza del amor? ¿Por qué no dijo cúbranse con la coraza de la paz? ¿Por qué no dijo cúbranse con la coraza tal vez de la bondad? ¿Por qué precisamente el apóstol Pablo dijo cúbranse de la coraza de la justicia? Y sabes, creo que el apóstol Pablo, de alguna manera, a través de esta vestimenta que el soldado utilizaba, él nos muestra la manera en cómo el creyente debe de vestirse, porque de esa manera el apóstol Pablo puede desvestir al enemigo. Cuando tú y yo nos vestimos de alguna manera con la armadura de Dios, nosotros vamos desvistiendo las artimañas que el enemigo utiliza para tratar de destruir al creyente. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos decía, veíamos la semana pasada, vístanse con la verdad. Porque Él sabe, el Señor sabe que si nos vestimos de verdad, desvestimos las mentiras del enemigo. ¿Me estás siguiendo? Y si nosotros nos vestimos de justicia, es una manera en cómo el enemigo podemos derribar ese sistema de injusticia que el enemigo ha puesto hoy en nuestros días. Hoy, ¿cuántos de nosotros podemos sentir que muchas cosas en la vida son injustas? ¿Has sentido que ciertos sistemas son injustos? Por ejemplo, no sé, hace tiempo atrás veía un documental donde en este documental hablaban de 3 personas que habían estado en prisión de manera injusta. La policía los atrapó y los acusó de manera injusta y llevaban años en prisión. Ellos daban su testimonio, decían los hechos donde ellos estaban cuando los policías fueron a apresarlos, y ellos daban su testimonio cómo de manera injusta un sistema corrupto los metió en prisión. Y hoy podemos darnos cuenta, tal vez quien se merece cárcel no está en la cárcel, ¿cierto? Quien a lo mejor no se lo merece, ahí está. Hoy podemos ver que vivimos en un sistema que está corrompido, en un sistema injusto, y por eso el Señor hace este énfasis tan importante en decir, cúbranse con la coraza de la justicia. El enemigo prácticamente lo que está tratando de hacer constantemente con cada uno de nosotros es que nuestro corazón, que es una parte vital de nuestra vida, pueda ser de alguna manera desalineado a la voluntad de Dios. Sabes, muchas veces podemos pensar que el enemigo tal vez está atrás de nuestra salud, de nuestras finanzas,
de nuestro trabajo. Y hay gente, ¿verdad?, que tal vez está pasando por ciertos problemas y hay gente que dice, no, es que el enemigo me trae. El enemigo me está poniendo una zumba porque me está yendo mal en el trabajo, con la familia. Y aunque el enemigo ataca esas áreas de nuestras vidas, el propósito principal del enemigo no es atacar esas áreas de nuestra vida, que es nuestra salud, nuestra riqueza. La estrategia del enemigo es que nuestro corazón de alguna manera se pueda corromper delante de Dios. Porque la armadura, la razón principal de ser de esta armadura era proteger una parte vital importante del soldado, que era el corazón. De ahí la palabra coraza. Ellos sabían que una parte vital e importante, aunque no tenían rayos X y no había, ¿verdad?, manera de descubrir que el corazón estaba latiendo, ellos sabían que había algo dentro de ellos que latía, que tenían que proteger. Por eso hacen esta coraza. Ahora, es interesante porque nosotros podemos ver que cuando el enemigo trata de desviar nuestro corazón, trata de atacar ciertas cosas que sabe que para nosotros son importantes para tratar de que nosotros nos desviemos. Por ejemplo, Job, en algún momento dice la palabra que Job era un hombre recto, íntegro delante de Dios. Y era un hombre próspero, tenía una buena familia, le iba bien. Y el enemigo, cuando va delante de Dios, ¿verdad?, le dice, pues sí, tú le has dado todo, tiene riqueza, le va bien en la vida, no está enfermo, tú le has dado salud, pero a ver, quítale lo que tiene y a ver si él te sigue adorando. Y vemos cómo Job constantemente, ¿verdad?, el enemigo se ensaña contra él, quitándole sus riquezas, quitándole su familia, quitándole su salud. Pero el propósito del enemigo no era ese. El propósito del enemigo era que su corazón se rebelara en contra de Dios. Que Job pudiera ir en contra de Dios reclamando todo lo que él estaba pasando, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros, atacar nuestro corazón. Ahora, por eso Proverbios, en Proverbios 4:23, nosotros podemos encontrar un consejo muy importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y me encanta esta versión, no sé si la tenemos por ahí. Hay una versión que dice, porque de él depende el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende el rumbo de tu vida. Ahora, Satanás sabe que si puede desviar nuestro corazón, puede desviar el curso de nuestra vida. Él sabe que si corrompe nuestro corazón, es fácil que no cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante guardar nuestros corazones. Y es que a veces pareciera que no estamos tan dispuestos a olvidarnos de Dios como cuando Dios se acuerda de nosotros. Cuando parece que todo va bien. Mira, aquí yo me he encontrado gente, y no lo digo con un corazón dañado ni lastimado, lo digo en buena onda. Pero mira, hay gente que viene a la iglesia con un montón de broncas y problemas. Y cuando Dios empieza a obrar dentro de sus problemas y de sus broncas, y Dios empieza a acomodar todas las cosas, ¿sabes muchas veces qué sucede? La gente se olvida de Dios. Deja de ir a la iglesia, ya no ve tan importante las reuniones de oración, los grupos, las enseñanzas, porque ya estoy bien. No sé si te pasa a ti, es como cuando estás enfermo, vas al médico, el médico te receta medicina, te receta ciertas cosas, pero te dice, es importante que de ahora en adelante tú te cuides de esta forma.
que mantengas una dieta, que comas bien, comas saludable, duermas a tus horas, bla, bla. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Vas al médico, te da la medicina, te sientes mejor y vuelves a lo mismo, ¿cierto? Ay, otra vez, oye, que te cuidaras. Es que ya me siento bien. Pero el problema de nosotros muchas veces con Dios es igual. Cuando Dios más se acuerda de nosotros, pareciera que más nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos necesitados, ay Señor, haz un milagro, ay Padre, ay Señor, ayúdame por favor. Y le pedimos y le clamamos, y cuando Dios hace un milagro, ay ya, gracias. Nos olvidamos de Él, porque nuestro corazón es engañoso. Porque nuestro corazón, cuando siente que las cosas están bien, es fácil olvidarnos del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos cubrir nuestro corazón. Porque hay cosas que nosotros podemos seguir de acuerdo a lo que nuestro corazón nos indica. ¿Cuántos de los que están aquí, hoy de los que están casados, se arrepienten? No levanten la mano ni digan nada. Nadie diga amén. Pero ¿cuántos de aquí de repente no tuvimos una relación incorrecta porque nuestro corazón así lo quería? Ay, es que mi corazón lo ama. Ay. Y sentimos que el corazón nos dice, esa es la persona correcta. Y hay un montón de cosas que nos dicen, no lo es, pero mi corazón me dice que sí. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón muchas veces nos dice ciertas cosas que pueden ser correctas y no lo son. Tu corazón te va a llevar a cosas que tú crees que son buenas para ti y tal vez no lo están haciendo. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo guardamos el corazón? Vistiéndonos con esa coraza que cubre nuestro corazón. Esa coraza de justicia. Ahora, pero ¿qué significa esta coraza de justicia? ¿Qué es la coraza de justicia? Bueno, la coraza de justicia, este es un llamado a vivir según la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, el que tú y yo podamos vestirnos con la coraza de justicia significa que estamos llamados a vivir una posición que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra nos dice que ahora que estamos en Cristo, tenemos una posición nueva, diferente, porque ahora Cristo está en nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, tenemos una nueva posición. En teología a esto se le llama que ahora nosotros hemos sido justificados. Justificados somos por la fe. Es decir, ahora yo tengo una nueva posición. Ahora yo soy una nueva persona porque soy justificado por lo que Cristo ha hecho en mí. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, nada puede condenarte, ni nada puede acusarte si ahora tú y yo estamos en Dios. Hay veces que nuestro pasado trata de acusarnos, hay veces que nuestro pasado trata de señalarnos, pero ahora en Dios somos justos delante de Dios. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Somos vestidos ahora de un nuevo hombre en la justicia y en la santidad. Y un versículo que me encanta, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué significa la coraza de justicia?
Sabes, hay cosas tal vez que tú y yo podemos sentir injustas. Y esto para mí es importante que lo entendamos. ¿Cómo nos vestimos de la coraza de la justicia de Dios? ¿Cómo se ve el vestirnos de la coraza de la justicia de Dios? Para eso quisiera contarte una historia que está en Mateo, que ahorita la vamos a leer, para que analicemos a través de esta historia lo que es la justicia de Dios. ¿Quieres seguirme? Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 10. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Dice esta historia. Versículo siguiente. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea que justo. Y ellos fueron. Versículo siguiente. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Verso siguiente. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Esta parábola nos dice que un hombre contrató a unos jornaleros para trabajar en su viña. Y el hombre quedó con los jornaleros para decirles: ¿saben qué? Quiero que ustedes trabajen en mi viña por un denario. Los hombres aceptaron el trato y dijeron: va, trabajamos por un denario. Ellos van, empiezan a hacer la labor de trabajo, y el dueño del viñedo se va. Mientras el dueño del viñedo se va y pasan las horas, ve que otros hombres no están trabajando y les dice: oigan, ¿no quieren trabajar en mi viña? Los hombres dicen: no, sí, ¿cómo no? Claro que queremos. Bueno, vayan a trabajar en mi viña. Ahora, con estos segundos hombres, el dueño no queda en un salario. Ellos simplemente van esperando que el dueño les dé algo. Ahora, después, más adelante, ya casi para terminar el turno, el hombre encuentra a otros hombres sin hacer nada y les dice: oigan, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues es que nadie nos contrató y pues aquí andábamos, ¿verdad? Viendo ahí cómo pasa la gente nada más. Les dijo: pues no se queden ahí sentados, vénganse en mi viña a trabajar. Tampoco el hombre queda en un salario que les iba a pagar a esos terceros hombres. Al final de la historia nos dice la palabra que el hombre decide darles un denario a cada uno. Es decir, a los que trabajaron las 8 horas de trabajo, les dio un denario. A los que trabajaron 4 horas, les dio un denario. Y a los que trabajaron 1 hora ya para terminar, también les dio un denario. Ahora, honestamente, cuando yo leo esta historia, también digo: qué manchados. Porque yo también soy de las personas que dicen: no, si trabajas más, pues hay que ganar más. Oye, si yo le estoy pegando más duro, ¿cómo voy a ganar lo mismo que el que no le está pegando, no? Esta semana platicaba con mi jefe, porque me decía de algunos cambios que iba a haber dentro de la empresa. Cuando él estaba platicando conmigo estos cambios,
yo hablaba con él y le decía, ¿sabes qué? Está bien, si va a haber estos cambios, pues le damos así. Pero ahora yo también entonces quiero ponerme en un plan más exigente, le dije. Si tú me vas a exigir esto, yo también te quiero exigir esto otro. Porque no se me hace justo y ya yo empecé, ¿verdad? Con mi tema de la coraza de la justicia, dije, aquí ya la traigo bien puesta, dije, ¿verdad? Y empecé con todo. Pero después el Espíritu Santo empezó a hablar en mi corazón. En ese mismo instante, cuando terminé de hablar, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. El tema era que yo con él con mi jefe tengo un acuerdo que en cuanto terminamos nuestro trabajo, nosotros podemos retirarnos del trabajo. Terminamos y nos vamos. No, ese es el acuerdo. Tenemos horario de entrada, sí un horario de salida establecido, pero si terminamos antes, nos vamos antes. Ese es el acuerdo. El tema es que él me estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no te vas a poder ir temprano porque ahora han cambiado ciertas cosas en el sistema de la empresa y como tienes que hacer checada, están cuidando que chequemos casi a la hora de salida y pues tú estás checando a veces muy temprano y te vas. Entonces ocupamos que si terminas te quedes más tiempo. Solamente aunque no hagas nada, me dijeron, aunque no hagas nada, pero que cheques más tiempo. El tema es que yo le dije, está bien, pero entonces yo también voy a exigir, porque hay veces, en el área que estoy, somos 2 supervisores, y le digo, cuando mi compañero se va de vacaciones, yo hago lo del trabajo de él, y ustedes me pagan lo mismo. Entonces, si yo voy a hacer mi trabajo y el trabajo de él, entonces quiero exigir más salario. Porque no es justo que yo haga doble trabajo y tú me estés pagando el mismo sueldo y tú sí me quieras exigir y yo no pueda exigir. Entonces no, yo exijo que me pagues más. Esa fue mi contestación. No hay problema, pero págame más. Él se quedó así como que, ay, pues déjame ver, a ver qué digo, ¿verdad? Ya no supo qué decir. Pero en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, a ver, ¿tu horario de entrada a qué horas es? Yo le dije, a las 11, Señor. ¿Y por qué llegas a veces 11:15, 11:20? Y ahí no dices nada. ¡Ay, Dios! Cállate, diablo, ¿no? Uno dice, no, cuando el Espíritu Santo te empieza a confrontar, sientes que no es Dios. Y después el Espíritu Santo me empezó a confrontar, ok, ¿y tu horario de salida a qué horas es? A las 7. ¿Y por qué si te vas a tu horario de salida tienes problemas? Oh, el Espíritu Santo, me confrontó. Dije, no me están pidiendo nada que no sea justo. ¿Me estás siguiendo? Cuando yo voy y el Espíritu Santo empieza a hablar de que conmigo, voy con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Le dije, perdóname porque sé que me exalté, a lo mejor no era la forma de contestarte, me puse en un plan yo muy exigente. Le dije, pero no, ¿sabes qué? No hay problema. Yo sigo haciendo la chamba del otro, no importa que no me paguen más. Si hay que quedarse hasta las 7, me quedo hasta las 7, no hay problema. Le dije, y discúlpame, le dije, por tener esa actitud. Sé que estoy mal. Entonces, al día siguiente mi jefe me manda a hablar, voy con él. Me dice, oye Gus, fíjate que les toqué tu caso a gerencia y les comenté lo que me dijiste, pero pues en buen rollo, ¿verdad? En buen rollo. No como tú, ¿verdad? Casi me dice, no como tú. En buen rollo, me dice, en buen rollo. Y pues yo les comenté que pues tú haces, sí, cierto, un trabajo que a veces no te corresponde hacer porque haces un trabajo doble muchas veces. Entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Entonces vamos a hacer una excepción solamente con él. Y si él acaba su trabajo, está bien, él se puede ir temprano. Pero sin alegar, sin pelear, porque entendí realmente lo que es justicia. Y en este pasaje pudiéramos encontrar que algo no es justo. Porque pudiéramos decir, oye, si aquellos hombres trabajaron más, ¿por qué el Señor no les pagó más?
El tema es que desde un principio el acuerdo había sido un denario. Con los otros no puso una cantidad, pero el Señor en su bondad quiso darles lo mismo que a los que trabajaron más. Y eso es la justicia de Dios, que es muy diferente a la nuestra, porque si yo hubiera sido el jefe, no, pues a ti te pago nomás unos centavitos, nomás veniste unas horitas y ni me exijas porque te levanto un acta ahí. No, porque dentro de nuestra justicia no es como la justicia de Dios. Y es por eso que el Señor nos invita a vestirnos con una nueva justicia, que es la justicia de Él. Porque hay cosas que para nosotros pudieran ser injustas. Hay cosas que nosotros podemos decir: ¿por qué Dios eres tan injusto? ¿Por qué Dios eres tan malo? ¿Por qué Dios tú permites esto? ¿Por qué permites que me sucedan ciertas cosas? Y podemos pensar muchas veces que Dios es un Dios injusto, pero Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Hubo un experimento que se hizo tiempo atrás con unos monos. Y estos changuitos, ¿verdad? Los científicos a un grupo le dieron una banana, ¿verdad? A cada changuito. Era un grupo de 10 changuitos. A 5 changuitos les dieron una banana cada uno. Pero después estos científicos a los otros 5 changuitos, los científicos les repartieron 2 bananas a cada uno. Lo que sucedió es que cuando les dan las 2 bananas, pues los changuitos estaban más contentos, pero después de algunos minutos, los científicos deciden quitarles una banana para que todos tuvieran una banana, los 10 changuitos. Y lo que pudieron estudiar los científicos es cómo los changuitos que recibieron una banana estaban contentos, felices, a gusto porque recibieron una banana. Pero los changuitos que recibieron 2 bananas y les quitaron una, empezaron a caer como en depresión. Los changuitos empezaron a agüitar, no disfrutaban esa banana que tenían porque tal vez ellos pensaban: me quitaron mi banana, me quitaron una banana. Y no disfrutaban la banana que tenían. Y sabes, creo que tú y yo a veces sí podemos ser muy similares a los changos. Porque hay veces que recibimos ciertas bendiciones de Dios, pero cuando algo nos es quitado, tal vez entra en nosotros el desaliento, la tristeza, y pensamos y decimos: ¿qué Dios tan injusto? Qué injusto es Dios. Qué injusto es Él. Platicábamos con unos amigos esta semana y estos amigos nos decían que le venía un pensamiento a una de nuestras amigas porque ella tenía una camioneta que ya le estaba fallando constantemente. Y ella anteriormente, su papá regularmente era quien le cambiaba la camioneta a ella. Constantemente, cada ciertos años le decía: te voy a renovar tu camioneta, y le compraba una camioneta nueva, y pues eso era una bendición. Pero un día su papá habló con ella y le dijo: ¿sabes qué? Ya no voy a renovar más sus camionetas. Ustedes van a tener que hacerse cargo de sus propios gastos en ese sentido. Pues ella se angustió, se preocupó y veía que su camioneta le empezaba a fallar. Y decía: pero lo que a mí me empezó como a entrar de alguna manera tristeza en contra de Dios o rebelión en contra de Dios, es que uno de sus tíos trabajaba con su papá y ese tío regularmente no iba a trabajar con su papá. Dice: yo lo veía siempre, viven en el mismo lugar. Dice: y mi tío siempre paseando perros, corriendo, pasándosela bien, no trabajaba. Dice: cuando veo que compran una camioneta del año, una Mercedes, y de repente pasa, me pita, me saluda, y dice: y me entró un sentimiento porque yo dije:
qué injusto eres, Dios. Yo que soy una persona que de alguna manera ha tratado de obedecerte, de seguirte, de ofrendar, de diezmar, que te doy, estoy batallando con mi camioneta. No tengo los recursos para comprar una nueva. Y a gente que ni te sirve, que ni te busca, que ni va a la iglesia con una Mercedes. Y empezó a reclamar en contra de Dios. Qué injusto, qué injusto. Dice que llegó a su casa llorando, le habló a su esposo, le dijo, ¿sabes qué? Siento esto. Se pusieron a orar juntos, pero su esposo, el hombre como siempre con más sabiduría, ¿verdad? No es cierto. Su esposo le dice, mira amor, no te preocupes, al final no nos falta nada. Dios ha sido bueno con nosotros y no ocupamos una camioneta nueva. Hay que agradecer lo que tenemos y no pasa nada, amor, tú tranquila. Y empezaron a orar juntos, empezaron a confiar en la bondad de Dios. Semanas más adelante, su papá le llama para decirles, ¿verdad?, que fueran porque les iba a quitar las camionetas. Y ella dijo, no solamente no me va a cambiar la camioneta, ahora hasta me la va a quitar. Y le dijo, denme los papeles de la camioneta, vengan a la oficina y entréguenme la camioneta. Pues ella fue, dice que triste, agüitada, todavía reclamando en contra de Dios. Señor, qué injusto eres. Llega, entrega los papeles, entrega la camioneta, dice, aquí está. Su hermano le dice, ok, pues súbete a la camioneta, te voy a llevar a la casa. Se sube ella, le dijo, pues gracias, porque pues no voy a tomar Uber, ¿verdad? Pues su hermano la iba a llevar. La va llevando, entonces en eso llega a su hermano a una agencia. Le dice, espérame porque voy a entregar unos papeles. Llegan a una agencia de carros, se baja el hermano. Sale el hermano, ¿verdad?, con unas llaves nuevas, unos papeles nuevos y le dice, bájate por tu nueva camioneta. Y ella decía, fue como un golpe que Dios me daba, porque yo le decía, Dios, qué injusto eres. Qué injusto eres, pero me he dado cuenta que realmente Dios no es injusto. El injusto muchas veces somos nosotros, que queremos que Dios actúe como nosotros queremos, que Dios haga las cosas como yo quiero, a mi tiempo, de la forma que a mí me gusta. Y si Dios no lo hace así, muchas veces podemos pensar, qué injusto es Dios. Pero nuestra justicia no es como la de Dios. La justicia de Dios es una justicia donde el Señor nos enseña que es mejor dar que recibir. Es una justicia de gracia. Es decir, que es mejor que nosotros de gracia tenemos que dar así como lo hemos recibido. La justicia de Dios nos enseña y nos muestra que nosotros no éramos justos. Sin embargo, ahora somos justos gracias a Cristo Jesús, que ahora está en nuestras vidas. Nosotros merecíamos la muerte porque estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero ahora, a través de la justicia de Dios, somos aceptados hacia con el Padre. Somos aceptados gracias a Cristo Jesús, gracias a su justicia. Pero nuestra justicia es muchas veces una justicia equivocada. Ahora sí, ¿me puedes ayudar con la siguiente imagen? Con esto quiero cerrar. Y si me pueden ir ayudando, chicos. No sé si podemos pasar las dos imágenes. La imagen primera, la de la policía. Yo decía las dos imágenes, esta y la otra que pusiste sola. El chaleco de policías que acabamos de ver, el chaleco de policías, hace 5 años en Argentina, lamentablemente hubo un incidente donde una mujer policía, al ir al cumplimiento de su deber,
sufrió un ataque con unos ladrones. Estos ladrones le dispararon a la mujer y la mujer policía lamentablemente falleció a causa de este intercambio de disparos que hubo entre ladrones y policías. A raíz de eso, en Argentina se hizo una investigación. Ahora sí, si me ayudas con la siguiente imagen. Se hizo una investigación donde se dieron cuenta que por lo menos 200 de los chalecos que los policías utilizaban eran chalecos que tenían un blindaje menor del que regularmente decía la etiqueta que tenían, y eran chalecos que lamentablemente ya estaban caducados. Las normas para usar este tipo de chalecos, las normas dicen que estos chalecos tienen que intercambiarse por nuevos por lo menos cada 5 años. Estos chalecos tenían ya caducidad de 10 años, es decir, en 10 años no les habían cambiado los chalecos a los policías, lo que provocaba que sus chalecos eran chalecos de alguna manera inservibles, ya no servían. A raíz de esto, ¿verdad?, se hizo una investigación para dar con los responsables y empezaron a quitar todos estos chalecos que ya no servían para proteger a los oficiales, porque los oficiales empezaron a hacer huelgas, protestas, porque ellos sabían que el usar chaleco antibalas era vital para su trabajo, era vital para protegerse de las balas de los enemigos, era vital para protegerse tal vez de los ataques de los asaltantes, de los ladrones, de aquellas personas a los que ellos se enfrentaban. Ahora, creo que muchas veces nosotros podemos vestirnos con una coraza, con un chaleco equivocado, porque nos vestimos de acuerdo a nuestra propia justicia y prudencia, porque hay cosas que tal vez nosotros creemos que son las que son justas. Hay veces tal vez que nos queremos vestir con nuestra justicia y queremos que las cosas se hagan como yo quiero, como a mí me gustan. Pero sabes, tal vez te estás vistiendo con una armadura caducada. Te estás vistiendo con una armadura que en vez de protegerte, va a provocar que el dardo del enemigo te dañe, te penetre. Pero cuando tú te vistes con la coraza de la justicia de Dios, te vistes con la justicia correcta. Tu perspectiva empieza a cambiar porque ves que hay cosas tal vez que tú estabas haciendo de manera equivocada, porque estabas siguiendo más tu corazón. Lo hablaba hace un momento. ¿Cuántas decisiones equivocadas no hemos tomado porque seguimos más nuestra propia justicia, nuestro propio corazón? En la serie pasada hablamos de las emociones y veíamos cómo las emociones nos quieren gobernar. Y el corazón muchas veces nos quiere hacer cosas que a veces son contrarias a lo que la Biblia nos enseña, nos dice en su palabra. Y hoy quiero animarte que tú puedas realmente conocer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios significa ser llamado a vivir según la posición que tenemos en Cristo. Ahora, yo soy una persona justa. Sí, tal vez antes me conocían como el problemático de mi colonia, pero ahora soy justificado. Ya no soy más esa persona. Antes era el ladrón, el mentiroso, el ratero, el borracho, pero ahora tengo una nueva posición en Cristo Jesús. Ya no soy más esa persona. Hay veces que va a haber voces que te quieren acusar con cosas de tu pasado. Es que tú eras así. Sí, yo era, pero ahora por eso tengo esta coraza.
y ahora guardamos nuestro corazón para que ninguna de esas palabras, para que ninguna de esas cosas que tal vez alguien nos quiera acusar o decir nos dañe. No, ya ahora mi corazón está guardado. Es que tú eras una hija de tu no sé quién, eres un hijo de tu tal vez antes sí, pero ahora soy una nueva persona. Y ahora guardamos nuestro corazón de todas esas voces que nos dicen cosas que tal vez no somos, porque ahora somos justificados por medio de Cristo Jesús. Es por eso que hoy como creyente necesitamos vestirnos de esta coraza, porque constantemente el enemigo va a tratar de engañarnos, va a tratar de usar sus artimañas para que nos desviemos, va a tratar de usar sus métodos para que tú y yo podamos olvidar que ahora tú y yo hemos sido justificados por Dios. Ahora somos justos. Ahora por eso guardamos nuestro corazón a través de su palabra. Ahora no permitimos que nuestras emociones nos gobiernen. Hoy queremos que la palabra de Dios sea nuestra guía. La Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque ahora su palabra es la que nos guía, nos da luz, nos da verdad. Hay cosas en la vida que parecieran injustas, pero es por eso importante ceñirnos con la verdad. Ceñirnos con la verdad. Ceñirnos con la justicia. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?